Continuar lo que habíamos estado avanzando ya en la anterior clase. Entonces queda como síndrome de úlcera péptica a la enfermedad de origen de múltiples factores caracterizada por la lesión de la mucosa del estómago y del duodeno, ya que habíamos dicho que es una patología que comprende ambos elementos, tanto el estómago como el duodeno. Por eso es que conocemos como síndrome de úlcera péptica. Esta se divide en dos, una que es úlcera gástrica y úlcera duodenal. Generalmente cuando vemos a los pacientes, nosotros en la consulta escuchamos a todos los colegas o a los estudiantes mencionar que cursa con gastritis. El tema específico y el tema original que debería comentarse es de un síndrome de úlcera péptica, en el cual mientras no se decida cuál de las dos patologías está, pues ahí no podemos decidir a ciencia cierta cuál de ellas aqueja el paciente. Entonces, por ello, cuando hay sintomatología de dolor de tipo urente a nivel de hipocondrio izquierdo, vamos a definir si es este paciente un síndrome de úlcera péptica hasta no demostrar lo contrario en definir cuáles de estas dos patologías está el paciente cursando. Entonces, dentro de esta epidemiología podemos enmarcarnos a mencionar que está en aumento en el porcentaje de las presentaciones. Esto quiere decir de que inicialmente nosotros en el libro o anteriormente o antiguamente en los libros decíamos que la incidencia estaba entre los 55 y 65 años. Si ustedes ven en la experiencia que uno tiene dentro del manejo de pacientes con la participación del correr de los años, pues esta incidencia está ahora aproximadamente entre los 25, 35 años aproximadamente. Ya les voy a mencionar por qué. En la etiología, el 90% de la etiología de este síndrome de úlcera péptica está referido a lo que se llama Helicobacter pylori, que es el factor preponderante dentro de esta patología. Ustedes si han visto todo este tema, lo único que estoy haciendo es refrescarles un poco o aclarar algunos conceptos que nosotros en cirugía manejamos como diagnóstico diferencial o el diagnóstico quirúrgico que nosotros podemos encontrar en este tipo de patologías cuando se someten a las complicaciones o a las patologías que nos está permitiendo ver que estas patologías nos pueden llevar a complicaciones como es la hemorragia, la perforación, la peritonitis o un cáncer gástrico. Entonces, en la etiología básicamente está casi un 90% debido a esta presencia del Helicobacter pylori. Después tenemos la etiología medicamentosa, los alimentos agresivos que nosotros comemos, el estrés del sistema nervioso central y los tumores con las secreciones endocrinas. Si ustedes van a ver aquí la incidencia, entonces, antiguamente decíamos de 55 a 65. Esta situación de alimentación y el estrés hace que nuestro porcentaje se esté aumentando más en niveles tempranos de la edad por el estrés al trabajo. Y en esta situación, pues nosotros vamos a diferenciar que el síndrome de úlcera péptica en la anatomía patológica podemos ver que son lesiones gástricas únicas, redondeadas u ovales de diámetro de aproximadamente de hasta 3 centímetros, ubicado particularmente en la incisura angulares o en la salida del duodeno. Si ustedes ven aquí, son los dos lugares más frecuentes de presentación. La clasificación de los tipos de úlcera puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 es una úlcera del cuerpo gástrico, el tipo 2 es asociado a una úlcera duodenal o la pilórica, que en esta situación puede ir combinada a las dos, y la tipo 3 ya es la úlcera prepilórica. Entonces, con estas condiciones, pues ya vemos que el paciente puede estar cursando con síndrome de úlcera gástrica o úlcera duodenal, particularmente la de tipo 3, que es la duodenal. Las lesiones de duodenal se ubican más en el bulbo duodenal, a menos de 2 centímetros, en la pared anterior del duodeno. Y esto nos ayuda a nosotros los cirujanos
particularmente determinar un tratamiento de urgencia o emergencia cuando esta úlcera logra perforar o logra producir una hemorragia digestiva alta, en el cual vemos que cuando esta preponderancia de presentación de las úlceras en la cara anterior nos permite la llegada inmediata del acto quirúrgico hacia la cara anterior. Si fuera la cara posterior, imagínense que este duodeno está sujeto, está pegado, está en el retroperitoneo y está por detrás en la cara posterior, nuestro acceso sería bastante difícil, complicado, y de esta situación nos permite que podamos resolver más rápido la situación cuando la preponderancia de la úlcera anterior es en duodeno. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a ver que la situación de una úlcera, pues vamos a tener en la anatomía patológica inicialmente, cuando se presenta la agresión de la mucosa gástrica, inicialmente por la presencia del ácido clorhídrico, lo primero que hace es que nosotros podamos tener una sintomatología del dolor urente, ya que esta mucosa se está lesionando, y en la anatomía patológica estas lesiones podemos encontrarles como erosiones inicialmente, después llegamos a las úlceras gástricas agudas o crónicas, dependiendo de la evolución del paciente, y ustedes en esta situación verán que esta mucosa está comenzando a destruir esta mucosa gástrica, y encontramos ya lo que es la membrana basal, y por debajo de la membrana basal ya está la mucosa. Si ustedes ven aquí, cuando ya estamos teniendo que la mucosa está destrozada, estamos ya en contacto con los filetes nerviosos, y ahí es donde aparece la presencia de la sintomatología de dolor de tipo urente a nivel de estómago, sabiendo que esta úlcera nos permite ponernos en contacto con el ácido clorhídrico secretado por esas células parietales que habíamos mencionado en la anterior clase. Entonces, si vemos en conjunto todo el tema, pues ahí tenemos las erosiones o las ulceraciones agudas o crónicas. Inicialmente aparecieran como un proceso inflamatorio simplemente, y que en la placa patológica pues vamos a encontrar una placa extendida de esta mucosa con un completo lleno de leucocitos o procesos de inflamación a nivel de las mucosas gástricas, de la mucosa gástrica a nivel glandular, y en esta situación pues nosotros vemos que ya estamos entrando a ese proceso inflamatorio, y posteriormente pasaremos a la erosión. Al igual que con la presencia del Helicobacter pylori, lo que nos hace es comenzar a destruir esta mucosa a través de la presencia del Helicobacter pylori, llegando hasta la membrana basal. Y aquí es donde nosotros ponemos en contacto la presencia del ácido clorhídrico con la mucosa, o con el tejido muscular, y la presencia de contacto a nivel de los filetes nerviosos que nosotros tenemos en esta membrana basal, y hace que el paciente comience a tener la sintomatología. Entonces, en un síndrome de úlcera péptica, la fisiología es que nosotros podamos presentar ese peristaltismo, y este peristaltismo nos hace que tengamos un estímulo tanto sensitivo como mecánico. El sensitivo es aquel que, cuando nosotros tenemos en contacto en el peristaltismo la presencia de estímulos peristálticos, nosotros ya tenemos la preparación de ese estómago con la abundante secreción de ácido clorhídrico para recibir el bolo alimentario, y este aumento del ácido clorhídrico en contacto con esta lesión ulcerosa que nosotros tenemos, pues ya vamos a tener la posibilidad de que estos pacientes puedan presentar esta sintomatología del dolor urente. Y el mecánico es cuando este movimiento peristáltico hace la progresión de este bolo alimentario desde la parte superior hasta la parte distal. Y habíamos dicho que en cirugía nosotros consideramos el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Entonces aquí tenemos el paso desde la boca al esófago, del esófago al estómago, que debe hacer que haya progresión hacia el duodeno. Y en esta situación, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de que el bolo alimenticio nos va a hacer diferenciar tanto la presencia de una úlcera gástrica como duodenal. Cuando nosotros estamos ingiriendo, este nos va a permitir que cuando nosotros tengamos el estímulo de el inicio del peristaltismo será secretado, y ahí tendremos la presencia de el síndrome de úlcera gástrica.
pero si el alimento ha llegado al estómago y ha desaparecido el dolor, pues eso quiere decir que el bolo alimenticio está tapando esa úlcera y nos está permitiendo que el paciente diga que la sintomatología ha disminuido. Entonces ahí tenemos la probabilidad de que estos pacientes puedan tener una relación tanto con el peristaltismo como con la secreción o la digestión que el paciente pueda tener en estas condiciones. Entonces, el mecanismo de la digestión nos va a permitir producir ácido clorhídrico a través de los sentidos del peristaltismo y el mecánico. La producción del ácido clorhídrico va a estar determinado a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una comida, nosotros estamos secretando bastante secreción de ácido clorhídrico a través de ese estímulo de las células parietales. El sentido a través de la vista. Nosotros vemos un lindo plato con un buen alimento y que nos guste además, entonces estamos secretando ácido clorhídrico. Estamos sintiendo el olor de la comida y estamos secretando bastante ácido clorhídrico. Estamos escuchando que se está produciendo o se está realizando un exquisito plato, entonces vamos a tener la secreción de ácido clorhídrico sin necesidad de haber llegado a la digestión. Entonces ustedes ya verán que aquí la sintomatología es a través de los sentidos. Posteriormente, la sintomatología es a través del peristaltismo. Si ustedes están están haciendo mayor secreción de ácido clorhídrico, es por estímulo nervioso. Si nosotros estamos en un examen, generalmente ustedes van a ver que antes de ir a un examen, inclusive nosotros estamos corriendo al baño para poder hacer el 2 o si no hacer el 1. Y en estas condiciones el estímulo nervioso nos va a producir la secreción de ácido clorhídrico en abundante secreción de este ácido clorhídrico que va a causar después las lesiones que vamos a comentar posteriormente. Y el mecánico es la llegada del alimento, el bolo alimenticio hacia la parte del estómago o la parte del duodeno que nos permite hacer la diferencia tanto gástrica como duodenal. Entonces, en este tipo de secreciones de ácido clorhídrico encontramos tipos de pacientes y en estos tipos de pacientes hablamos de pacientes con hipersecreción ácida y otros pacientes con hipersensibilidad. Entonces, de ahí en adelante, ustedes van a ver la posibilidad de que estos pacientes, pues, puedan tener la suerte de que estos pacientes van a tener la posibilidad de encontrar la sintomatología dependiendo de lo que nosotros encontremos con este tipo de pacientes. Bien, ¿cuándo llamamos hipersecreción? Cuando hay pacientes que han nacido con esta patología, de que nosotros vamos a tener un paciente normal. Pónganse en la idea o en la imaginación de que un paciente ha nacido con, pónganse en un número ficticio. Un paciente ha nacido con 5 células parietales. Este paciente normal debería secretar aproximadamente, pónganse que sea 5 litros de ácido clorhídrico. Entonces, este paciente tiene un umbral de dolor del paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pacientes que han nacido con 5 células parietales y te dan 5 litros de ácido clorhídrico, estos no deberían lesionarte la mucosa gástrica. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente se llama hipersecretor, es un paciente que también ha nacido con 5 células parietales. Pero como es hipersecretor, esas 5 células parietales, un paciente normal da 5 litros de ácido clorhídrico. En este hipersecretor, este paciente con 5 células parietales no te va a dar 5 litros de ácido clorhídrico, sino te va a dar aproximadamente 7, 8, 9, 10 litros de ácido clorhídrico. Y esto nos va a producir lo que se llama paciente hipersecretor. Entonces, esto hace que con el mismo número de células parietales de una persona normal, común, corriente, que no tiene sintomatología de síndrome de úlcera péptica, no produce lesiones. En cambio, cuando hay personas que nacen con el mismo número de células de secreción, secretan más cantidad de ácido clorhídrico y a estos sí se conocen como pacientes hipersecretores.
Ahora, la diferencia de hablar hipersecretor a hipersensibilidad es que estos pacientes que normales que han secretado con 5 células parietales 5 litros, esos se llaman normales. Pero hipersecretores, 5 células, pero te secretan más cantidad de ácido clorhídrico. En los hipersensibles, quiere decir que el paciente nace con 5 células parietales igual. O sea, todos van a nacer con 5 células parietales. Pero estos hipersensibles quiere decir que con 5 litros de células de ácido clorhídrico ya nos está produciendo patología asociada a el efecto del ácido clorhídrico sobre la mucosa. Entonces, eso quiere decir que con 5 células parietales un paciente normal no debería producir lesión, pero en estos casos, cuando hay hipersensibilidad, el paciente con la misma cantidad de número de células parietales, misma cantidad de secreción de ácido clorhídrico que existe, puede producir lesión. En este caso, pues estamos viendo que el umbral de la lesión o el umbral de sensibilidad del paciente es mucho más bajo que una persona normal. Entonces, aun siendo que estos pacientes secreten, por decirles, yo con un paciente normal de 5 células parietales haya secretado 2 litros de ácido clorhídrico en estos pacientes hipersensibles. Dice, es un paciente normal da 5 litros, ¿verdad? Y 5 células parietales, eso es lo normal. Pero este paciente puede haber nacido con 5 células parietales y me está secretando 2 litros de ácido clorhídrico. Yo debería llamarlos hiposecretores. Pero en este caso, para hablar de hipersensibilidad, con 2 litros de ácido clorhídrico ya me está produciendo lesión, lo que no ocurre en una persona normal. En este caso, pues entonces vemos que había habido 2 tipos de pacientes con esta posibilidad de que el ácido clorhídrico para nosotros es un factor terriblemente agresivo para la presencia de este síndrome de úlcera péptica. Entonces, los estímulos habían sido sensitivo, el peristaltismo y el mecánico, sabiendo que hay hipersecretores y hay hipersensibilidad cuando el umbral está bajo en la lesión de la mucosa gástrica. Entonces, en este caso de la fisiología, también hay que hablar de lo que es la mucosa, y la mucosa nos va a producir una secreción de moco, en el cual este mecanismo de función del moco va a ser como factor protector simplemente a la lesión de las úlceras. Bien, una vez que hemos visto el mecanismo de la lesión o el mecanismo fisiopatológico de la producción del ácido clorhídrico y los factores que hacen que se produzca ácido clorhídrico, pues vamos a pasar a la semiología, que esto ya no debería pasarles yo, sino que esto ya lo conocen en gastroenterología, solamente es hacer alguna demostración en lo que nosotros conocemos o lo que manejamos en los pacientes para hacer diagnósticos clínicos como quirúrgicos. Cuando el paciente está en la consulta, el paciente con patología gástrica, tanto duodenalogástrica, se va a referir a un dolor urente, lo que habíamos dicho. Nosotros en cirugía dividimos esa cavidad abdominal con la semiología quirúrgica en una línea horizontal que atraviesa el colon transverso o el mesocolon transverso. En la parte superior solamente la presencia de dolor de tipo urente relacionado al hipocondrio izquierdo está asociado, está casado con lo que se llama síndrome de úlcera péptica a nivel del tubo digestivo en estómago. Entonces, si nosotros estamos hablando de tipo urente, con seguridad estamos hablando de patología gástrica. Si hablamos de dolor de tipo espasmódico, pero a nivel de hipocondrio derecho, pues estamos hablando de hígado y vías biliares. A este dolor urente, por la alteración del peristaltismo, por la irritación mecánica que existe del ácido clorhídrico sobre la úlcera gástrica, altera lo que se llama el peristaltismo y se presenta lo que se llama halitosis.
porque este producto de la lesión de la mucosa gástrica puede acelerarte o paralizarte el peristaltismo, como ya habíamos visto en patologías de abdomen agudo, cuando hay irritación o alteraciones de la mucosa gástrica a través de lo que es lesiones tanto inflamatorias, obstructivas, perforativas, vasculares, traumáticas o lo que fuera, produce alteración del peristaltismo. Aquí lo mismo, una escoriación, una úlcera péptica que puede estar produciendo alteración, nos demuestra toda la sintomatología de trastornos digestivos. En este caso, pues estamos hablando de halitosis, dispepsias, flatulencias, peristaltismo que puede estar disminuido, que nos va a reflejar un estreñimiento probablemente fisiológico o, patológico a través de lo que es la presencia del Helicobacter pylori o los agentes agresores como los medicamentos, la dieta, todas esas cosas que estamos ya conociendo como etiología. O puede ir como estímulo de inicio con un síndrome diarreico agudo. Entonces, este dolor va asociado con relación a lo que es el horario, la ubicación y el alimento. Si nosotros vamos a ver en horario, pues los dolores habitualmente vamos a encontrar en los espacios de interdigestivos. Habitualmente la presencia del ácido clorhídrico en estómago vacío, pues genera habitualmente este dolor de tipo urente. La ubicación es fundamental para dar que este paciente ubique fácilmente el diagnóstico de un síndrome de úlcera péptica, tanto para dividir como úlcera gástrica como úlcera duodenal. Entonces, de por sí vamos a tener la posibilidad de que el paciente con úlcera gástrica, el dolor de tipo urente preponderantemente está en el hipocondrio izquierdo. En cambio, cuando vemos que es una úlcera péptica de tipo duodenal, generalmente el dolor de tipo urente está asociándose a epigastrio como a hipocondrio derecho. Pero la diferencia del hipocondrio derecho tiene que ser sí o sí del tipo espasmódico a tipo urente. En este caso, el paciente está hablando de un dolor de tipo urente, de sensación a quemazón, pero es de la línea media para el lado derecho. En este caso, pues estamos hablando de úlcera duodenal. Y el alimento es relación que cuando nosotros estamos pensando en un alimento, pues estamos secretando ácido clorhídrico, eso nos permite que nosotros podamos pensar que es una úlcera gástrica y duodenal. Pero cuando nosotros vemos que el alimento ha cedido el dolor, es generalmente cuando el paciente está generando el cubrir la úlcera con el alimento y está neutralizando la presencia de contacto de ácido clorhídrico con esta herida y nos calma el dolor. Entonces, cuando el alimento produce cesación del dolor de tipo urente, con seguridad estamos con una úlcera péptica, con una úlcera gástrica. En cambio, cuando nosotros estamos viendo a un paciente que está en horas de las 2, 3 de la mañana, cuando es donde más se secreta el ácido clorhídrico en el descanso nocturno que nosotros tenemos, y te despierta al paciente entre las 2 y las 3 de la mañana, estamos hablando definitivamente de un síndrome de úlcera duodenal, ya que al momento de producir ese reposo inicialmente en el estómago, pues va a hacer que se haya progresión de peristaltismos de reposo que hace que eliminen el ácido clorhídrico hacia el duodeno y ahí nos hace que despertemos con este tipo de dolor en el paciente. Entonces, dependerá, una vez que ya hemos hablado del dolor con más la otra sintomatología digestiva que el paciente pueda tener asociado a lo que nosotros hemos comentado con el dolor de tipo urente, vamos y vemos lo que se llama laboratorios. Dependerá en qué estadio se encuentra el paciente a nivel de lo que se llama sintomatología. Si es de inicio la sintomatología, el hemograma está completamente normal, a no ser que ya tengamos procesos de perforación o complicaciones en los cuales vamos a tener las hemorragias, las perforaciones. Si es hemorragia, tendremos una hemoglobina completamente baja. Si es perforación, tendremos una leucocitos con desviación a la izquierda. La glicemia, la urea, la creatinina van a estar relativamente normales, con lo que nosotros vemos que los exámenes del Hugo están dentro de los parámetros normales. Bien, a todos estos exámenes nosotros pedimos una prueba que se llama ELISA para Helicobacter pylori.
Este nos orienta definitivamente para la presencia de este parásito a nivel del torrente sanguíneo y que nos haga pensar que este paciente se ha puesto en contacto con este parásito y este nos va a generar el esquema de tratamiento que debemos implementar, como ustedes ya han visto en lo que se llama tubo digestivo o en gastroenterología. Ahora, yo voy a pasar con ustedes a hacer un ejercicio clínico con este tipo de pacientes. A ver, al que le toque. A ver, Patricia. Patricia Zamalo. Buen día. Patricia. Patricia. Patricia, Patricia. Buen día. Patricia, ¿nada? Buen día. ¿Te has dormido en la clase? A ver, Damián. Damián, buen día. Doctor, buen día. Ya, buen día, Damián. Un ejercicio clínico contigo para que podamos hacer que entendamos un poco lo que vamos a hacer en el esquema de tratamiento. Si tú tienes un Helicobacter pylori en tu laboratorio, ¿qué esquema de tratamiento le darías vos a este paciente? Pues hay que darle un antibiótico y un inhibidor de la bomba de protones, doctor. ¿Qué esquema de tratamiento te ha enseñado gastroenterología? Uy, en este momento no recuerdo, doctor. Ya. Bien. En este paciente que te estoy diciendo, que hemos hablado en este momento, hemos hablado de un hemograma, glicemia, creatinina, TP, parcial de orina. Todos estos exámenes están normales, pero en el laboratorio yo he pedido ELISA para el Helicobacter pylori. Positivo. Me ha salido positivo 3 cruces. Entonces le inicio esquema de tratamiento. Entonces al iniciar el esquema de tratamiento, lo que ha pasado es que este paciente me ha tenido la posibilidad de que viene al consultorio y me sale positivo y yo le implemento un esquema de tratamiento. Resulta que el esquema de tratamiento lo he escrito yo en papel y le he dicho que tome estos medicamentos y lo ha tomado el paciente. Al regresar el paciente después de la semana de tratamiento, este paciente me regresa y me dice, doctor, quiero que por favor me haga otro control de laboratorio. Y en el control de laboratorio con el esquema de tratamiento me vuelve a salir positivo. ¿Qué ha pasado, doctor Damián? Si yo Pues le he no hemos dado el eliminado esquema todo de lo que sería tratamiento, la bacteria, doctor. perdón, No ha sido efectivo el esquema que han utilizado y no se ha eliminado toda la bacteria. no ha sido adecuado el esquema de tratamiento y sigue el parásito adentro. Otra idea más, doctor. ¿Qué otras cosas más pueden haber ocurrido? ¿Qué cosas más hacen que pueda seguir el positivo este paciente? Que no tenga seguido el tratamiento, doctor. Que no haya seguido el tratamiento del paciente. Muy bien. Otra idea. Alguien que pueda ayudar a los doctores. ¿Alguna otra idea más que pueda hacer que este laboratorio siga positivo después de haber terminado el tratamiento? ¿Qué puede estar pasando? Esther. Dime, Esther. Ya. También podría ser. Ya. Otra cosa más. Algo más que les pueda llamar la atención. ¿Por qué puede salir positivo? Y les diré para que se complique un poco las respuestas. El paciente ha recibido la receta completa, o sea, le hemos dado su tratamiento para el parásito y le hemos dado su protector, le hemos dado su prokinético, todas las cosas, como todo en gastroenterología se les ha explicado.
Le hemos dado el esquema de tratamiento y el paciente ha cumplido, supuestamente la paciente ha cumplido al 100% el esquema de tratamiento que le hemos indicado. O sea, ha dicho la paciente que sí ha tomado y que no ha dejado de tomar ni un día y ha completado. ¿Y por qué mi laboratorio otra vez sale positivo después de este esquema de tratamiento? Alguien que pueda ayudarnos. Luciane, ¿qué puede Doctor, ¿puede estar ser pasando? acaso que se está reinfectando la paciente? Que se esté reinfectando, pero hemos hecho el laboratorio después de haber terminado el esquema de tratamiento. O sea, la Claro, paciente nos ha pedido el laboratorio. Doctor, quiero que me haga ahora un laboratorio y quiero saber si usted me ha hecho un buen tratamiento o no. Y me sale positivo. ¿Qué hago con esto? Alguien que me pueda decir qué ha pasado. A ver, Doctor, ¿puede haber resistencia al metronidazol o a la claritromicina? puede haber resistencia al metronidazol o a la claritromicina. Ya te puedo aceptar algo. Otra cosa, alguien más que pueda decir. No haya hecho efecto el medicamento. Ya también puede ir por ahí. ¿Alguna otra cosa más? Tempo, doutor. Tempo de tratamento não foi efetivo. Tiempo de tratamiento corto. Ya también puede ir por ese lado. ¿Alguna otra cosa más? Bien. Fíjense que todas las cosas que nosotros vemos, resulta de que en esta prueba van a tener este inconveniente. Generalmente nosotros hacemos lo que el libro nos dice, ¿verdad? Cumplimos todas las normas del esquema de tratamiento a lo que el libro nos dice. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Hemos hecho todos los pasos y el resultado nos sigue saliendo positivo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que ver es que esta prueba de ELISA para un esquema de tratamiento inicial no sirve. Nos sirve cuando decimos ELISA para el Helicobacter pylori positivo, le damos el esquema de tratamiento y esta prueba no va a salir negativo en este paciente, aún a pesar de recibir el mejor medicamento, el más caro, ha cumplido el 100% de la medicación, ha hecho su dieta, no es resistente el parásito, ha hecho todas las cosas que deberían ser dentro del esquema de tratamiento. Pero tu prueba va a salir siempre positivo. Esto dice que es una prueba de ELISA. ¿Qué es la prueba de ELISA? La prueba de ELISA quiere decir de que es una prueba de una reacción cruzada entre lo que se llama antígeno-anticuerpo. Y lo que nosotros hacemos con el esquema de tratamiento en esta prueba es de matar al parásito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos matando el antígeno. Entonces, ¿qué va a quedar? El anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que hemos hecho es matar al bicho, pero no estamos matando el anticuerpo que se ha creado por la presencia de este parásito en el cuerpo. El cuerpo genera los anticuerpos. Entonces, por eso es que en el siguiente esquema de tratamiento que nosotros vamos a tener, va a tener que ser la posibilidad de realizar otros procedimientos, ya no la prueba de ELISA. En este caso, yo le hago la prueba de ELISA a este paciente y me va a salir toda una vida positivo porque en el torrente sanguíneo ya tengo mi memoria del antígeno presente. Entonces, cuando ustedes vean y tengan un paciente con esta situación, el paciente con seguridad les va a querer tomar examen. Y en el examen, ¿qué van a hacer en este paciente? Explicarles lo que les estoy mencionando en este caso. El paciente va a ser siempre positivo cuando este paciente se ha puesto en contacto a pesar de haber hecho el esquema de tratamiento adecuado, completo y demás cosas, como nos indica la literatura. En el segundo esquema de tratamiento, ya cuando el paciente ha hecho el tratamiento, ha pasado varios meses o varios años, y el paciente nuevamente presenta la sintomatología de síndrome de úlcera péptica, ya no le voy a pedir nuevamente ELISA para el Helicobacter pylori. Entonces le estoy pidiendo un procedimiento que se llama endoscopía más biopsia.
en el cual pueden hacerse esas test de ureas y demás cosas, cosa de que en el momento en que ya hemos pedido esta situación de ELISA, ya no nos permite hacer un otro nuevo control con el laboratorio, sino hay que hacer ya la endoscopía. Y la endoscopía más biopsia es un diagnóstico definitivamente mucho más certero que el anterior que nos está dando solamente el ELISA. Esta endoscopía no solamente es con el afán de buscar el Helicobacter pylori, más todavía cuando el paciente es mayor de 35, 40, 45 años o es paciente de la tercera edad, con seguridad estamos buscando los factores ya agresivos, como es en el cáncer o las patologías ya de esta evolución crónica que se llamará el cáncer. A esta misma endoscopía hay que asociar la otra prueba que se llama antígeno carcino embrionario para justificar que la presencia de la visión a través de la endoscopía y a través del laboratorio nos puedan corroborar la presencia de la patología de cáncer gástrico. Entonces, con esta visión, no sé si me he dejado entender. Isabela Castro. Isabela Castro, no sé si me has entendido